Cuando uno examina este caso, no deja de preguntarse la razón de tan macabro daño a una criatura. ¿Por qué? ¿Para qué? Y aunque pasaron ya 15 años de aquello, no significa que no sigan sucediendo en el mundo episodios como el que ahora vamos a analizar. En una radiografía de rutina, en el año 2005, a una niña le detectaron unas agujas en el cerebro, agujas de coser. Los padres de la menor la habían llevado al hospital base Osorno con el propósito de controlar el crecimiento de la cabeza, que para ellos era anormal. Se habló de una leve macrocefalia. Cuando descubrieron aquellas agujas, el asunto cobró un cariz delictivo y entró en escena el Departamento Jurídico de Osorno, quienes comunicaron el hecho a la Fiscalía del Ministerio Público de dicha ciudad. Pronto, demasiado para gusto mío, toda la documentación concerniente al caso iba a evaporarse en la hermética justicia antigua, porque según la datación del delito, es decir, la introducción de las agujas en el cerebro de la niña, pertenecía a la justicia antigua. Y no lo pensé dos veces. Preparé mis elementos de investigación y me dirigí a Osorno, en la 10ª región de Chile. El vuelo llegó en la noche y de inmediato, apenas asenté mi base de operación en un hotel, me dirigía al Hospital Base Osorno. Allí, el médico que hiciera la radiografía de rutina, José Ochoa, me recibió con mucha cortesía y esta fue la entrevista que mantuve con él. ¿Dónde le encontraron las agujas? Al parecer, las agujas de no más de 4 centímetros habían sido introducidas por la zona de la fontanela, sector de la anatomía que es más delicado en los recién nacidos. Esto indicaba dos cosas. Por un lado, la fecha estimativa de dicha penetración, antes de que se cerrara la fontanela y el cráneo endureciera, dado que no había incisiones de cirugía, era la única opción plausible. Por eso pasaría el delito a manos de la justicia antigua de Osorno. Por otro lado, el que lo hizo supo bien lo que hacía. Fue premeditado. La razón, se dijo siempre que fue un tema brujeril, y no es descabellado pensar así. Una vieja leyenda afirma que los brujos de Chiloé acostumbran a robar niños cuando son bebés, para someterlos a una agudísima tortura que incluye, entre las aberrantes prácticas, doblarle las piernas sobre la espalda y coserle los ojos y la boca. De esta manera los convierten en imbunches, una guisa de fetiche para los actos de brujería. Algo semejante a lo que ocurre con el Anchimalén, convertido por las brujas en una criatura horrenda que por las noches vaga despidiendo una luz por los descampados. Otro testimonio que recogí en Chile me indica que en Chiloé, precisamente, existen grupos sectarios de brujos que en determinadas fechas del año acuden en procesión, ataviados de negro, por desolados parajes, con la intención de practicar una ceremonia privada en algún sector insospechado. Pero volvamos a la entrevista. En mis años en este hospital jamás me topé con algo parecido. Pero ahora usted que me comenta que ya ha ocurrido en España, ¿cómo puede ser? Se ataja el subdirector Ochoa, de gafas marrones y mirada piadosa. ¿Por qué? Porque le había comentado el caso que había ocurrido en España en 1971 que investigó Iker Jiménez. El expediente médico del caso Osorno dice esto. El 14 de enero del 2005, 3 años y 5 meses de edad, se tomó la radiografía del cráneo posterior y lateral que mostró 3 finas agujas metálicas intercraneanas en la línea media, en la unión del tercio anterior con el tercio medio del cráneo, con alguna calcificación alrededor de una de ellas, huesos de la calote intactos, sin otras alteraciones. El radiólogo indicó su inmediata hospitalización, concordando que existen 3 objetos metálicos rectos de aproximadamente 4 centímetros de longitud, ubicados intracraneanos en la línea media, perpendiculares y por debajo de la zona antigua de la ubicación de la fontanela anterior, con la punta hacia caudal y con un ojetillo hacia el cefálico, sin signos de lesión ósea, concluyendo que se trataría probablemente de 3 agujas de coser, introducidas desde el exterior a través de la fontanela mientras ésta estaba abierta, es decir, antes de los 14 meses de edad. Se da el alta el 21 de enero del 2005 en buenas condiciones de salud con indicación de controles en el Policlínico de Neurología Infantil del Hospital Base Osorno. Y como aquellas agujas no afectan el funcionamiento normal de la paciente, una operación craneal puede ser perjudicial y compleja para extraerle las agujas. Debemos recordar que aunque aquella zona es indolora, se pueden producir daños cerebrales. O sea, lo que usted me quiere decir es que vivirá por el resto de sus días con aquellas 3 agujas. Sí, así es. ¿Y si tuviera más? ¿Cómo
como dice. Y le expliqué, sucintamente, el caso español donde fueron halladas 27 agujas en un menor y que Iker Jiménez investigó en su día. Ocurrió en 1971 en la región de La Seca, en Valladolid, y en este caso la víctima fue un niño de solo 1 año de edad. De forma misteriosa, el niño albergaba 27 agujas en su cuerpo, posicionadas en diferentes órganos delicados, entre estos el cerebro, pulmones y la espina dorsal. Aquel estado, huelga decirlo, era totalmente incompatible con la vida, y sin embargo el pequeño sobrevivió. Lo sometieron a muchas cirugías para retirarles las ponzoñosas agujas, y aquel episodio fue el primer proceso en pleno siglo XX de un caso de brujería que fue llevado a los tribunales de justicia, donde a la madre del niño fue encontrada culpable y recluida en un hospicio. Otro episodio semejante había ocurrido supuestamente en Italia, en Otorna, pero en este caso el desalmado infanticida le había asestado más de 100 agujas en el cuerpo del niño. José Ochoa quedó tremendamente sorprendido con la noticia, con todo esto que le conté, y de inmediato me solicitó lo pusiera en antecedentes del caso español, repasando punto por punto y detalle por detalle. Y dígame, ¿qué hizo usted cuando descubrió esta irregularidad de la niña? Desde luego que al constatar este hecho de las agujas tuve la obligación de dar parte a las autoridades competentes para que investiguen, pero le aclaro, ahora les será muy complejo ir más lejos, dado que la investigación oficial no se cierra y todo penderá de un momento a otro de la justicia antigua, cuyo régimen estrictamente hermético prohíbe ventilar información a nadie. Tendrá mucha suerte si consigue ver aunque sea las radiografías, hasta hace unos días estaban en manos de la fiscal. Aquel lapidario comentario me desilusionó, y más aún desde mi llegada a Osorno, por alguna razón no podía comunicarme con la fiscal. En el artículo periodístico verán los vericuetos que tuvo este caso, donde me entrevisté con muchísimas personas y llamé a otras tantas para finalmente poder encontrarme con la fiscal. Intenté por medio del Diario Austral y David Muñoz, periodista, obtener alguna imagen de la fiscal para documentar la investigación, pero de las radiografías ni noticias, y cuando ya daba por perdido todo, pude ver las radiografías, no me las dejaron fotografiar, pero la persona que me las enseñó, que prometí no divulgar su nombre, sabrá que no miento. Estas son las imágenes que intenté posteriormente reproducir para que se den una idea de lo que yo vi y que guardé obviamente en mi memoria. Ahora bien, 15 años después de estos hechos investigados por mí y que acabo de narrar, logré volver a comunicarme con la fiscal, y esta es la entrevista que mantuve con ella, donde todavía recordaba el caso con absoluta nitidez. Yo me acuerdo cuando nos juntamos y tiempo después, que me parece que fue muy breve el tiempo después, no tengo claridad tampoco, pero fue como poco tiempo después, la causa se fue al sistema antiguo. En esa época todavía como que estábamos recién empezando el sistema nuevo procesal en Chile, entonces había muchos casos que, dado el tiempo en que se habían cometido, correspondía conocer al sistema antiguo. Entonces, me acuerdo que el doctor a cargo del hospital, puede haber sido, cuyo nombre por cierto no me acuerdo, pero el con el que consulté en su minuto, sostenía que estas agujas habían entrado por la mollera, no sé cuál será el término técnico, ¿no? Y que para que hubiera eso pasado, que era la única forma en que eso habría pasado, pero para que hubiera eso pasado, entonces la mollera tenía que estar abierta, y ese tiempo en que tenía que estar abierta correspondía, de acuerdo a la edad de la niña, a X, y por lo tanto esos hechos tendrían que haber sido cometidos o tendrían que haber sucedido antes de la competencia nuestra. Y por lo tanto envié la causa al tribunal antiguo, del sistema antiguo, y ahí ya le perdí la pista, ¿no? Pasaron 15 años. Si te gustó esta clase de contenidos, pienso investigar mucho más y dar a conocer lo que nadie se atreve. Mi nombre es Sebastián Charré y podés suscribirte y ayudarme simplemente siguiéndome en este canal. Que tengas buenos días, buenas tardes y buenas noches.